Estamos hoy en el cuarto domingo de Adviento. Prácticamente hoy concluye este tiempo de espera en el Señor para celebrar el tiempo de la Navidad. Cristo viene a nosotros en la noche de la Navidad, la noche más hermosa del año, la noche en la que se unen el cielo con la tierra, lo divino con lo humano. El Adviento es un tiempo de espera, pero el Adviento no termina con el cuarto domingo de Adviento porque hay un Adviento pendiente. La promesa de Cristo de regresar a nuestro mundo. El problema es que antes de esto habrá muchas calamidades en la humanidad, no porque Cristo las traiga, sino porque nosotros mismos nos la haremos. Hoy en este programa hablaremos sobre este Adviento pendiente y para ello tendré aquí en el estudio a un mariófano reconocido por usted, Luis Eduardo López Padilla, y a un gran teólogo que ha dedicado mucho de sus estudios a la escatología, a los tiempos por venir, José Alberto Villasana. Hoy con ellos dos, el Adviento pendiente. Es un grande gusto saludarle como cada semana. Sea usted bienvenido a El Pulso de la Fe. En efecto, ese es el tema de hoy. Pero introduzcamos para conocer más del Adviento, pues no solo hay un Adviento, sino tres. Un Adviento que concluyó en la noche de Navidad. Un Adviento presente todos los días de nuestra vida con Cristo que sigue viniendo a nuestra historia tal y como lo prometió. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el Adviento pendiente, del que hablaremos hoy. Toda la mística de la esperanza cristiana se resume y culmina en el Adviento, así como la esperanza del Adviento invade toda la vida del cristiano, la penetra y la envuelve. El Adviento es un tiempo litúrgico en el que se celebran tres advenimientos de Cristo, el que ya sucedió en la noche de Navidad, el constante y permanente de todos los días, pues el Señor sigue viniendo a nuestra historia, y el pendiente que ocurrirá en el futuro con el retorno de Cristo en su parusía. La liturgia de las primeras semanas del Adviento subrayan el aspecto escatológico de la espera que se abre hacia la parusía final, en tanto que en la última semana la liturgia centra su atención en el acontecimiento histórico del nacimiento del Señor, actualizado sacramentalmente en la fiesta de la Navidad. La liturgia del Adviento se abre con la visión apocalíptica de los últimos tiempos a fin de atender la edificación de un mundo mejor, más justo y pacífico, que vaya madurándose y preparándose positivamente a su transformación definitiva y total al final de los tiempos. Entre el acontecimiento histórico del nacimiento de Cristo y la profecía aún no cumplida de su retorno, el Señor sigue presente en la Iglesia y en el mundo, y prolongará su presencia hasta el final de los tiempos. Cristo está presente, pero su presencia no es aún total ni definitiva hasta que suceda la reconciliación universal al final de los tiempos. Así, el Adviento nos sitúa entre el ya de la encarnación y el todavía no de la plenitud escatológica. La vivencia histórica del Adviento se nos presenta en tres personajes. El profeta Isaías, que medita la espera del rey Mesías; Juan Bautista, cuyas palabras de invitación a la conversión cobran actualidad para nuestro tiempo; y la Virgen María, Madre de Dios, en quien culmina y adquiere una dimensión maravillosa toda la esperanza mesiánica. En el Adviento, la espera continúa hasta el final de los tiempos, y hasta entonces Isaías, Juan Bautista y la Virgen María seguirán siendo los grandes modelos de la esperanza, y en ellos seguirá expresándose el clamor de la humanidad ansiosa de Dios. Profundicemos en este tema, queridos amigos, y para ello recibo con afecto
lo diré, los presentaré por orden alfabético de sus apellidos. Luis Eduardo López Padilla es abogado, es escritor, autor de más de 20 libros, con una trayectoria de alrededor de 30 años en la investigación y el estudio de diversas mariofanías, apariciones marianas y revelaciones. Y, por supuesto, también todo esto le ha llevado a los temas escatológicos. Bienvenido, Luis Eduardo. Roberto, gracias por la invitación. ¿Cómo tal? Estás invitado siempre. Gracias. Recibo también con afecto a José Alberto Villasana. Él es teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma, también es escritor, es investigador, autor de alrededor de 10, 12 libros y también pues ha dedicado mucho de su vida al estudio de la escatología, de los acontecimientos en los tiempos por venir. Bienvenido, José Alberto. Gracias, Roberto, gracias por la invitación. Invitado siempre. Muchas gracias. Y sé que con la presencia de ellos dos doy respuesta a la solicitud de muchos de ustedes. Ustedes me lo han dicho, queremos ver juntos a José Alberto y a Luis Eduardo. Aquí están. Y un tema que ellos dominan, el retorno de Cristo, la parucía, el adviento pendiente. José Alberto, ¿tú piensas que esto es próximo o faltará mucho tiempo? Es decir, a partir de las revelaciones teológicas y los signos. Bueno, la proximidad digamos desde 1948 comienza bíblicamente lo que se llaman los últimos tiempos. Y cada día que pasa, obviamente nos acercamos al culmen de esos últimos tiempos, que es precisamente la parucía, el retorno glorioso de Cristo. Cuándo exactamente comience, no podemos decirlo, ni siquiera Cristo sabía el día y la hora. Pero sí podemos establecer que cada día nos acercamos más a ese periodo que precede el retorno glorioso de Cristo, que es la gran tribulación, por los signos que estamos viendo en las áreas políticas, económicas, sociales, etcétera, del mundo. Así que algunos de los signos que Cristo profetizó, tú ves que se han estado cumpliendo recientemente. Se están dando ya, así es. Falta, digamos, el gran signo, que es la guerra descrita por Ezequiel en el capítulo 38, que se le conoce como guerra de Gog y Magog. Una vez que se dé esa guerra mundial, y sobre todo el término de esa guerra con un acuerdo de paz firmado por un líder mundial que es el anticristo, ahí comienzan los 7 años que preceden el retorno glorioso de Cristo. Con ese retorno glorioso de Cristo termina el adviento pendiente. Así es. E inicia un nuevo tiempo. E inicia el reino, así es, del Cristo en la tierra, o sea, una época nueva para la humanidad. Hace más o menos unos 2 meses, con ocasión de la canonización del niño santo mártir José Sánchez del Río, que estuve con el cardenal Juan Sandoval Íñiguez allá en Roma para la canonización, hablaba con él de algo de estos temas, precisamente por los signos que parece ser que se están cumpliendo, y le dije: Eminencia, ¿usted piensa que este acontecimiento está próximo? Me dijo: sí, yo creo que sí, muy cercano ya por lo que está sucediendo. ¿Tú qué dices, Luis Eduardo? Bueno, desde luego estamos viviendo el cumplimiento de las señales anunciadas en la Sagrada Escritura, en la que se van cumpliendo en el ámbito, como decía José Alberto, político, económico, social, moral, natural, religioso, científico, todo lo que se anunció que iba a ocurrir para estos tiempos, y particularmente una gran señal, un gran signo de los tiempos que nos corrobora que estamos viviendo ya en la inminencia de los acontecimientos escatológicos del final de los tiempos, son las mariofanías, las apariciones de la Santísima Virgen, que desde el año 1830 hasta los días de hoy se han venido multiplicando en los 5 continentes, como lo dijera en su momento el canal Ratzinger, que es un gran signo de los tiempos, y que hay noticias de que María se aparece en todos estos lugares. Entonces, hay que distinguir, sobre tu pregunta de estamos cerca o no, entre el Kairos y el Cronos. El Kairos es el tiempo aproximado que nos indica que ya el arroz se está cociendo y está próximo a estar listo. El día, la hora, el mes y el año de los acontecimientos solo lo conoce el Padre. Sería una imprudencia de cualquier teólogo, de cualquier analista, presentar fechas.
Y lo digo porque recientemente un señor español, por cariño, no digo su nombre, pues le ha dado por dar fechas, ¿no? Y por decir que el Papa ya no está en Roma, está huido de Roma, y que el cisma está presente y que viene la destrucción, y da fechas. El problema es que cuando alguien da fechas y no se cumplen... Siempre se equivoca. Y además además de que siempre se equivoca, queda en un descrédito. Y no solamente queda en un descrédito personal, sino que además le hace mucho daño al mensaje mariano. Sí, porque se convierte en un falso profeta. Entonces, claro, la gente dice, entonces eso es falso. No, las fechas es un derecho exclusivo del Padre. Cristo lo dijo, ni el Hijo del Hombre lo sabe, ni los ángeles del cielo, por tanto tampoco lo sabe el demonio, que es un ángel de la tierra, un ángel del infierno. Entonces, no sabemos exactamente el día y la hora, pero sí sabemos que los tiempos están ya muy próximos, porque ha habido 2 guerras mundiales, porque la globalización, porque el desarrollo tecnológico, científico, por el pecado del mundo a través de la confusión de los valores, por el deterioro espiritual de las familias, por la crisis que hay en la iglesia. Son signos que nos indican que el tiempo anunciado está cada vez más próximo. ¿Cuál crisis hay en la iglesia? Hay una crisis que es patente y palpable, lamentablemente incluso en los medios de comunicación, de una abierta división al interior de la iglesia. Esto quisiera yo aclarar para que no haya confusión. Desde hace 100 años, más de 100 años, la iglesia está envuelta en un problema interno que el propio Papa Pío X, en la encíclica Pascendi, hablaba de que dentro de las entrañas, de las venas mismas de la iglesia, había gente dentro de la iglesia que por conocerla hacía más daño y la dividía. Y esta división de la iglesia se hizo muy palpable a partir del Concilio Vaticano II con los famosos liberales y conservadores. Y ahora es cada vez más notorio que cardenales... Perdóname, dime. Más que liberales, conciliares, ¿no? Los que siguen el Concilio Vaticano II, o modernistas, y quienes quieren que continúe como antes del Vaticano II, ¿no? Porque liberales me suena a masones. ¿O también hay de ellos allá adentro? No, también hay dentro masones, sí lo hay. El propio Pablo VI, en la famosa locución del año 72, en la fiesta de San Pedro y San Pablo, dijo que dentro de la iglesia había una gran crisis y que el humo del infierno había entrado dentro de la iglesia de Dios. Son palabras, una rendija, son palabras del Papa. Entonces, recién han salido 4 cardenales, porque esa más es conocimiento público. El mes pasado, en noviembre, hace un mes más o menos. Sí, recién hace un mes más o menos, donde han públicamente hecho una serie de afirmaciones corrigiendo al Papa o diciendo que el Papa no les ha contestado. Y esta división abierta, que es palpable, pues es muy lamentable y es un ejemplo de lo que es un gran signo de los tiempos y que va a pasar todavía más adelante. Ajá. Cuando tú mencionaste crisis de la iglesia, yo te pregunté ¿cuál? Respondes, hay división interna. Y ahora tú mismo acabas de decir, este es un fuerte signo que anuncia el retorno de Cristo, ¿correcto? Sí, porque Cristo dijo, cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? O sea, su pregunta está indicando que la fe va a estar para cada vez más Entonces, pongo ahora 2 signos muy claros a partir de lo que has dicho, Luis Eduardo. 1, la división interna en la iglesia, no sé si llegando a un cisma o a punto de llegar. Y 2, la apostasía, ¿no? Una impostura religiosa. Voy a presentar otra pregunta. ¿Se está viviendo ya una apostasía? ¿Está la humanidad en una impostura religiosa? Queda la pregunta, a ver qué nos dice José Alberto. Vamos, mientras tanto, a escuchar lo que nos dice el padre Mario Cuca. Él es profesor de Antiguo Testamento en la Universidad Gregoriana de Roma, tu casa de estudios, José Alberto. Y lo buscamos para que nos explicara la lectura del primer domingo de Adviento, que es una lectura escatológica y que se refiere precisamente al retorno de Cristo. Gran teólogo, el padre Cuca, esto nos dijo. Estén atentos y vigilen, porque ignoran cuándo será el momento. Lo que a ustedes digo, a todos lo digo. Velen. Vegliate.
Con la primera semana de Adviento nos introducimos en ese tiempo a través del cual la comunidad cristiana sabiamente educa al pueblo de Dios con las palabras de la Escritura, mediante los gestos litúrgicos para la espera inteligente y cordial de las promesas de Dios. El tiempo de Adviento se propone entonces como paradigma de la vida humana. La vida humana es así, es digna de su amplitud cuando es espera de algo, cuando es espera de alguien que viene. Así, aquí está el primer gran significado del tiempo de Adviento. El fluir del tiempo, el fluir de nuestro tiempo en el que estamos inmersos, no es la repetición incansable de instantes que se suceden siempre iguales a sí mismos, sino que es camino y convergencia inexorable hacia una meta, hacia alguien que viene. En el fluir de nuestro tiempo, de nuestra historia, hay un sentido que nos viene al encuentro. Se entiende entonces por qué el texto del Evangelio que nos propone la liturgia de este comienzo de Adviento insista en la vigilancia. Estén atentos, vigilen. Vigilen, pues. Lo que les digo a ustedes, lo digo a todos, vigilen. ¿Y qué es la vigilancia en el fondo? Sino otro nombre del deseo, de la dinámica que llena el corazón y la inteligencia de los seres humanos. Nuestro tiempo hipermoderno confunde la realización del deseo con la satisfacción de la necesidad. Por su parte, la palabra de Dios en Adviento nos recuerda el hecho de que el deseo de alguien es siempre el deseo de un tú, como sugieren las palabras del profeta Isaías en la primera lectura. Ah, si rompieses los cielos y descendieses. Este tú, el tú de Dios, es el cumplimiento de todos nuestros deseos más radicales y más profundos. Así lo dijo el padre Mario Cuca, profesor de Teología del Antiguo Testamento, Teología Bíblica en la Universidad Gregoriana de Roma. Hago una pausa, regreso. Están puestos en la mesa dos signos claros que pueden ser pues anuncio del retorno inminente de Cristo, lo dijo Luis Eduardo López Padilla, un cisma, una división interna en la Iglesia, 2, una impostura religiosa o una apostasía. ¿Hay acaso algunos otros signos que pudiésemos ver como de cumplimiento en breve? Y además, ¿cómo será el retorno de Cristo? ¿Y cómo serán los acontecimientos que lo precedan? Esto y más después de una pausa breve. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este tema, el Adviento pendiente, es decir, el retorno de Cristo. ¿Es inminente o no? Tenemos 2000 años de iglesia. Ya los primeros cristianos, ya los apóstoles esperaban el retorno de Cristo para los próximos días o las próximas semanas. Este Adviento en el que vivimos se ha prolongado ya por 2000 años. Es un Adviento porque vivimos en un tiempo de espera en el retorno de Cristo. Estoy platicando hoy con José Alberto Villasana, teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma, investigador y escritor, y con Luis Eduardo López Padilla, abogado, escritor también, investigador, experto en mariofanías y en revelaciones marianas y en el tema escatológico. Vamos a ver enseguida cómo será el fin de los tiempos, qué caracteriza a este tiempo, pues el retorno de Cristo ocurre precisamente hacia el fin de los tiempos que, distingamos, no es el fin del mundo. Suele identificarse equivocadamente el concepto de los últimos tiempos con el de fin del mundo. Esto se debe a que la palabra último evoca lo postrero y más remoto, y a que en Occidente prevaleció la interpretación postagustiniana que no se explicaba la concreción de que Jesucristo fuera a reinar por 1000 años en este mundo. Los primeros padres de la Iglesia concebían los últimos tiempos como el periodo de purificación que precede al retorno glorioso de Cristo, quien volverá para derrotar al mal y reinar en el mundo por un periodo de tiempo amplio.
No se trata, pues, del fin del mundo, sino de la renovación del mundo, del fin de los tiempos de la Iglesia y de las naciones, que será sustituido por el triunfo del reino de Cristo. En este sentido, los últimos tiempos son el periodo de la siega, donde el trigo y la cizaña son separados después de haber crecido juntos a lo largo de la historia. Son la purificación global antes del retorno de Cristo, el final de la historia humana como la conocemos hasta ahora, antes de que el mundo y la naturaleza humana sean completamente renovados, cumpliéndose así el designio original de Dios. El texto del Evangelio, como no la ha habido, ni la habrá jamás, referido a la gran tribulación, infiere claramente que la historia humana continuará después de los últimos tiempos y que una purificación de este tipo no volverá a suceder. Según el Apocalipsis, el juicio final y definitivo se dará, sí, al final de la historia humana, pero la parusía o retorno glorioso de Jesucristo se coloca al inicio de un largo periodo de paz y de bienestar universal que es inaugurado por la condescendiente aparición del Señor de la historia al final de la gran tribulación, purificación global que sella los últimos tiempos. En sentido amplio, podemos estar seguros de que los últimos tiempos comenzaron ya con el retorno de los judíos a la tierra prometida, hecho que fue profetizado cientos de años antes de Cristo por el profeta Ezequiel. Lo que falta conocer es cuándo comienzan los últimos 7 años de este periodo, los de la gran tribulación descrita por los profetas Daniel, Isaías, Zacarías, por los evangelios sinópticos y por San Pablo. En efecto, acontecimientos recientes y la guerra de 1967 dan la certeza de estar viviendo ya los últimos tiempos en sentido amplio, quedando únicamente por determinar el sentido estricto, es decir, el comienzo de la gran tribulación, comúnmente conocida como la Semana de Daniel, en la que un día corresponde a un año. José Alberto, ¿por qué un sufrimiento previo? ¿Por qué una gran tribulación, desastres, terremotos, hambre, guerras? Y el mismo Cristo lo anuncia y nos lo da a conocer, pero ¿por qué? Bueno, el por qué podemos situarlo como una purificación de la humanidad previa al retorno de Cristo. También una disyuntiva entre el bien y el mal, es decir, ese trigo y esa cizaña que ha crecido junto a lo largo de la historia finalmente se separa. Todo esto es parte de esa purificación, de esa gran tribulación que precede el retorno glorioso de Cristo. Y porque las cosas mismas, producto de la libertad humana, van llevando hacia allá, hacia un conflicto, hacia un gobierno mundial ateo, hacia una persecución religiosa. Todo esto se va aumentando y eso mismo sirve que los fieles seguidores de Cristo se vayan, digamos, purificando en un remanente fiel que cada vez está más a la expectativa de ese triunfo de Cristo. Y este remanente fiel deberá tener mucha teología o mucha espiritualidad como para saber discernir cuál de esta división en la iglesia es la correcta, ¿no? Claro, o sea, finalmente el remanente fiel se construye sobre la única fe. Y además, como tú dices, no solamente una fe, sino una fe que cuesta vivir y profesar. Hay una persecución, como decía Luis Eduardo, no solamente ya desde fuera, como sucedió en los primeros siglos del cristianismo, sino una persecución interna incluso contra los que mantienen la verdadera fe. ¿Cómo discernir, Luis Eduardo? ¿Cómo saber si estoy con la verdadera fe o estoy con los Me parece infieles? que la clave de todo esto es la Santísima Virgen María y la Eucaristía. San Juan Bosco tuvo una visión en uno de sus sueños donde veía una barca que simbolizaba la iglesia en medio de grandes tempestades que parecía que se hundía, y cuando ya todo estaba perdido emergían del mar 2 grandes columnas. En una columna
el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, y en otra columna, María, auxilio de los cristianos. Me parece que esta es la clave. En estos tiempos de confusión, y vaya que es muy grande la actual confusión, en todos los órdenes, no solamente eclesial, sino política, económica, social, moral, es difícil discernir dónde está la luz. En el ámbito eclesial me parece que hay que mirar los ojos a la Eucaristía, que es la permanencia de Cristo con su cuerpo, sangre, alma, divinidad, y que está presente en todos los horarios, y que es uno de los advientos que tú mencionabas al principio, y María Santísima. O sea, María es la clave que va a definir cuál es el camino verdadero que conduce al Padre en estos momentos de confusión. Esa sería la clave para ubicar la luz en estos tiempos. Hace exactamente un mes, el padre José Antonio Fortea, de Proba Ortodoxia, fiel al magisterio, exorcista, de monólogo español, el padre Fortea enviaba un tuit: yo creo que al final habrá un cisma en la iglesia. Por muy bueno que sea el gobierno eclesiástico, veo inevitable ese resultado final. El barco está escorado y el agua sigue entrando. Al final, una iglesia moderna se separará de la obediencia de la iglesia de los dogmas. En ese futuro conflicto, la fidelidad a Pedro será la clave para saber en qué lado debemos estar. José Antonio Fortea. Se lo leo porque cuando yo lo vi hablar así me impresionó. Incluso le puse un mail. Y es lo que han estado diciendo en nuestros minutos tanto José Alberto como Luis Eduardo. Pero te voy a decir, el cisma, la división inminente en la iglesia. Y no dijo Benedicto XVI en aquel Via Crucis, ¿no? Tu iglesia hace agua por todas partes. Hace agua por todas partes. Sí. Vamos a conocer a un gran profeta del Antiguo Testamento de estos signos de estos tiempos. Es el profeta Daniel, porque José Alberto es clave, ¿no? Es el primer, digamos, profeta apocalíptico que nos habla de los tiempos que estamos para iniciar. Y es clave entonces el profeta Daniel para conocer cómo será el retorno de Cristo, cómo tendrá fin el adviento pendiente. Hacia mediados del siglo VI a.C., Daniel tuvo una revelación numérica acerca del tiempo que tardará el triunfo del Mesías, y con ello lo que durará el designio mediador de la nación judía. Siendo un adolescente, Daniel fue llevado cautivo a Babilonia en la deportación que sufrieron los hebreos en el año 586 a.C. Allí creció demostrando una singular sabiduría que le llevó a ser nombrado primer ministro de varios reyes. Entendiendo Daniel por la lectura del profeta Jeremías que la deportación estaba a punto de terminar y preguntando a Dios cuándo llegaría el Mesías para restaurar Israel, recibió del arcángel Gabriel una de las profecías matemáticas más exactas de las Escrituras. Le dijo Gabriel: 70 semanas están fijadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a la rebeldía, para poner fin a los pecados, para expiar la culpa, para instaurar justicia eterna, para sellar visión y profecía, para ungir al Santo de los Santos. El arcángel, además de darle a conocer que el tiempo para la restauración de Israel y el triunfo del Mesías sería de 490 años, 70 semanas por 7 años, le indicó con increíble precisión el inicio y el fin de las primeras 69 semanas. Entiende pues y comprende. Desde que salga la orden para reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Este periodo de 69 semanas o 483 años es exactamente el que va desde el año en el que el rey de Persia, Artajerjes, dio la orden de reconstruir Jerusalén y el templo 457 a.C. hasta que Jesús fue ungido en ocasión de su bautismo en el Jordán en el año 26 después de Cristo. Además, Gabriel le reveló una de las profecías más precisas sobre el desenlace de Jesús en su primera venida. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías.
Sin embargo, pasaron 7 años después de la resurrección y no sucedió el retorno triunfal de Cristo, de donde se deduce entre las 69 y las 70 semanas hay un intervalo de tiempo indefinido y que la última semana de Daniel está pendiente de cumplirse. A partir de que Daniel recibió la revelación, la identificación con hechos reales quedaría oculta hasta el tiempo final, cuando los protagonistas podrán identificarlos ya sin duda a la vista de los hechos. Pero tú, Daniel, mantén secretas estas palabras y sella el libro hasta el tiempo final. Entonces muchos lo abrirán y se aumentará el conocimiento. El profeta Daniel, entonces, José Alberto, es como el que pone el reloj despertador, ¿no? Para que suene y anuncie el retorno de Cristo, ¿o no? Así es, digamos que es el primer profeta del género apocalíptico al cual Dios nuestro Señor le da a conocer los tiempos que faltan para el retorno glorioso de Cristo. Todo esto dentro de la profecía que el arcángel Gabriel le reveló sobre las 70 semanas. 70 semanas que para los judíos la Shavua no son 7 días, sino 7 años. Entonces le está diciendo que a partir de la orden de poder retornar a Israel y reconstruir el templo, habrá 70 semanas, es decir, 490 años, de los cuales se cumplen ya 483 hasta el bautismo de Cristo en el Jordán, y faltan 7 años todavía para que se complete ese periodo. Entre las 69 y las 70 hay un periodo de tiempo indefinido que estamos viviendo actualmente, pero tendrá que iniciarse esas 70 semanas, esos 7 años que fue revelado a Daniel, en los cuales comienzan con el gobierno mundial del anticristo, que repito, inicia formalmente cuando se firme el acuerdo de paz. A favor de Israel. A favor de Israel para poner fin a esa guerra. Quien firme el acuerdo de paz es el anticristo, sabremos ya quién es el anticristo. Y si bien ahorita no sabemos cuándo es el retorno de Cristo, el día que se firme, ahí sí podremos saber exactamente, porque a partir de ese día faltarán 2.530 días para el retorno de Cristo. Ajá. 7 años exactos según San Juan. 2.530 días exactos matemáticamente. Entonces ahí sí podremos decir en tal fecha Cristo estará volviendo a este mundo. Antes, claro, de ver esa firma de ese tratado de paz en favor de Israel, tendremos que ver a Israel metido en un conflicto claro, bélico peligrosísimo. Claro, con Rusia y con las naciones árabes del norte. Y lo veríamos perdiendo, ¿no? Desfavorecido en este conflicto. Aparentemente perdiendo en un inicio. Ajá. Y después, con una intervención divina y por este pacto, resurgiendo nuevamente. La elección de Donald Trump, lo digo en serio, la elección de Donald Trump no vendría a aliviar una situación así. En mi opinión, la viene a acelerar. Porque Trump ha venido a descarrilar un poco los planes, digamos, de la alta finanza internacional, de los Illuminati, del gobierno mundial, que ya tenían más o menos... Era Hillary, sí. En la pasada reunión Bilderberg, en junio, el Club Bilderberg decidió que Hillary iba a ser la ganadora. Entonces, eso te revela hasta qué punto están ahorita desconcertados y seguramente tratarán de acelerar las cosas para que esto se dé, si es posible, antes de que él tome, digamos, la posesión el 20 de enero o en los primeros días de su gobierno. Luis Eduardo, ¿tú piensas...? Sí, dime. Sí, no. Esto que está comentando José Alberto, el tiempo de la guerra, esta incertidumbre que ha provocado la elección de Trump, el problema que estamos viviendo hoy entre la lucha de la ley natural que queremos que se establezca o que se reafirme en la familia, en la sociedad, la corrupción política, la crisis económica, todo esto son los elementos que junto con las mariofanías nos confirman que este cisma que tú hablabas del cisma de Occidente, porque en aquellos tiempos no había nada de esto, no hablábamos del retorno, porque se han cumplido otras señales muy importantes en las que estaría
el pueblo de Israel, la vuelta a los judíos a Palestina, el tema político, la guerra mundial, las dos guerras que ha habido en el siglo XX y las mariofanías, que es clave para entender que ya los tiempos están a las puertas. Resuelves un misterio, porque mira, si usted quiere leer este texto, lea capítulo 13 del Evangelio de San Marcos. Palabras de Cristo. Él dice, habrá terremotos, habrá guerras, habrá hambre. Se levantará nación contra nación. En 2000 años que tenemos, siempre ha habido hambre, digamos, problemas económicos. Siempre ha habido terremotos, acuérdese del de la Ciudad de México del 85, el de Los Ángeles, ¿no? Y siempre ha habido guerras, siempre. Yo me he planteado, se lo comparto, esta idea. Se refiere el Señor a que habrá una hambre como nunca la ha habido. Claro. Una crisis económica como nunca. Terremotos como jamás los hemos tenido y una guerra, por supuesto, mayor a la Segunda Guerra Mundial. A las dos anteriores. Con el añadido de que los judíos se cumplieron una profecía Pero con de casi tu dicho, 2000 años. exactamente, como se cumple la profecía de Israel que regresa a su tierra, entonces esto marca... Y además las mariofanías. Y es importante algo también decir, Roberto. Además las mariofanías, ¿cuál? ¿Fátima? Bueno, Todas, pero Fátima es clave. Sí, claro. Fátima porque por lo que habla de Rusia, Fátima por lo que anuncia la Segunda Guerra Mundial, por el llamado a que se consagrara a Rusia al corazón inmaculado de María, la Salet, Guadalupe. Guadalupe en sus signos, porque Guadalupe tiene otra función hace 5 siglos, pero los signos de Guadalupe, todas sus estrellas, toda su iconografía revelan a la mujer del Apocalipsis capítulo 12, de la que el dragón le hace la guerra porque está encinta. Y la única imagen de mariofanía que está encinta es la Virgen de Guadalupe y está en México, que eso tampoco es casual, que México es el primer país que proclamó a Cristo como rey, que es la parucía, de la que estamos hablando ahora, el advenimiento de Cristo en la tierra para que sea rey de reyes. Para reinar, claro. Y mira cómo el beato John Jones Scott, cuyas argumentaciones valieron para la proclamación del dogma mariano de la Inmaculada Concepción, es también quien presenta el contenido teológico en torno a la majestad de Cristo. Cristo Rey. Y tú lo dijiste, ¿no? Cristo Rey, es México la primera nación que lo proclama así. Y nada más rápidamente quiero decir algo. Lamentablemente la mayoría de las homilías en tiempo de Adviento que hablan de todas estas citas, Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, siempre dicen, hermanos, del fin del mundo nadie sabe. Entonces, no hablemos de eso. Lo zanjan porque todo esto, según ellos, es el fin del mundo y es un gravísimo error, porque una cosa es los signos que preparan el fin del mundo que a nadie le interesan, que no sabemos cuándo será y que el mundo final acaba cuando uno muere, al final de los tiempos, que son los signos que preparan la parucía del Señor. Y es un gravísimo problema grave de formación. Pero ese problema tiene su origen, y es que en los seminarios y a los teólogos no se les enseña la escatología milenista, que la sostuvieron prácticamente todos los padres de la Iglesia. Ellos sabían del rapto, ellos sabían del reino milenario de Cristo, ellos sabían de todo esto perfectamente, y se perdió a partir, digamos, del siglo IV, y apenas en el siglo XX algunos teólogos la han empezado a rescatar. Por culpa de San Agustín. Por culpa de San Agustín. Un poquito, sí. Se ha dicho. Que no confundan nuestro público. José Alberto dijo milenista, no dijo milenarista, porque luego todo. No digo milenarismo. Es lo mismo. Es lo mismo, digamos, esto viene simplemente de que San Juan es el que establece que este reino de Cristo en la tierra, un reino de paz, de santidad, de justicia, durará 1000 años. Eso dijo Juan, capítulo 20 de Apocalipsis. Eso está en la Biblia. Y de ahí el término, hay un milenarismo condenado por la Iglesia, que aquí no estamos hablando de eso, que es el famoso... Es el craso o carnal. O quiliasmo, que está condenado. No, el espiritual no está condenado. Así es. Perdón, el mitigado, que es una forma de milenarismo, la Iglesia dice, no se puede enseñar con certeza que Cristo vaya a reinar en la tierra visiblemente, pero no es condenación.
Y hay otro tipo de milenarismo espiritual, que es el que habla el Que Apocalipsis. Se cumplen los tiempos. Se cumplen los tiempos. Se están cumpliendo los tiempos de hacer una pausa. Ah, muy bien. Muy bien. Porque esto se pone bueno, pero se va a poner mejor después de una pausa breve. Regresamos con profecías escriturísticas y volvemos también para conclusiones, ¿no? El Adviento pendiente. Y ya estamos de regreso, queridos amigos. Muchas gracias por sus amables tweets. En pantalla la cuenta de tweet de este programa, también la cuenta de tweet de un servidor y las cuentas de Luis Eduardo López Padilla y de José Alberto Villasana, por si usted quiere seguir arrastrando este tema durante la semana. Mire, ambos han escrito varios libros. Le presento algunos de ellos, es que son expertos en este tema. Por ejemplo, de Luis Eduardo López Padilla, ahí tiene usted El fin de los tiempos, o de José Alberto Parucía, El rapto de los fieles, y su más reciente libro, La verdad sobre las apariciones de Fátima. Son libros que nos hablan de estos acontecimientos que, como dice Luis Eduardo López Padilla, es mejor conocer que ignorar, o como dices, cuando se ve venir la flecha duele menos. Duele ¿no? menos, sí, duele menos. Vamos a conocer ahora algunas de las profecías escriturísticas, lo que la Biblia nos dice en torno a estos acontecimientos anunciados. Desde mayo de 1948 estamos viviendo lo que bíblicamente se conoce como los últimos tiempos, que no es el fin del mundo, sino el fin de los tiempos actuales, llamados por San Pablo tiempo de los gentiles o de las naciones. Estos tiempos iniciaron al concluir los antiguos tiempos mosaicos, cuando los judíos rechazaron y dieron muerte al Mesías. Allí comenzó el silencio de Dios respecto a ese pueblo. Según las Escrituras, lo que cronológicamente sigue después de iniciados los últimos tiempos es el período conocido como la Gran Tribulación, descrita tanto por el profeta Daniel como por Jesucristo y por el apóstol San Juan. Se trata de un período que dura 7 años y que coincide con el gobierno mundial del Anticristo, el falso Mesías que pretenderá emular el retorno de Cristo 7 años antes de que realmente suceda. La gran tribulación ocurrirá después de la guerra de Gog y Magog, descrita por el profeta Ezequiel en su capítulo 38, como un conflicto mundial en el que Rusia y varios países árabes emprenderán una campaña militar conjunta contra Israel, sitiándolo por el norte, y comenzará exactamente el día en que el falso Mesías firme un acuerdo de paz que pondrá fin a la Tercera Guerra Mundial. El personaje que protagonice la firma de paz, ese es el Anticristo, quien por ello mismo se posicionará como estadista y líder mundial, aceptado por una inmensa mayoría de naciones. Continuamos, y para que usted vea que luego nomás se hacen chismes, que se habían enojado Luis Eduardo y José Alberto, que ya estaban haciendo novelas de eso y que ya no se hablan y que ya no se quieren. Mire cómo se quieren. No, eso es mentira. Podemos discernir y disentir en aspectos de la interpretación de los tiempos, pero yo tengo una amistad con José Alberto que jamás hemos roto. O sea, uno le iba a Hillary y el otro a Donald, ¿o qué? Pero eso no nos divide. Okay. Ya ve usted, para que luego no anden haciendo chismarajos. Vamos concluyendo, tenemos 5 minutos más de tema. Creo que este programa ha sido muy ilustrativo. Vámonos a conclusiones, ¿sí? Antes, una pregunta. ¿La institución del papado está vinculada con estos anuncios? O sea, San Malaquías, si pensamos que son reales o no, según lo de San Malaquías estamos ya, es inminente el retorno, ¿no? Y también, ¿qué otras cosas en torno al Papa? No, es esencial. El tema del papado está vinculado como cabeza de la Iglesia, y la Iglesia, pues como institución fundada por Cristo, que va a permanecer hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo, pero que va a ser atacada la Iglesia. Esa es la profecía de Jesucristo. Yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, le dice a Pedro, y las puertas del infierno van a prevalecer. Pero la Iglesia va a pasar una gran
división, mayor todavía la que estamos viviendo, y va a parecer incluso que se acaba. Eso hay que saberlo y es parte de la profecía y sin embargo al final la Iglesia va a triunfar. Pero eso es esencial dentro de la profecía escatológica. ¿El papado, José Alberto? Bueno, en las escrituras no aparece nada, a no ser lo que mencionaba Luis Eduardo, estas dos mujeres, la gran ramera y la mujer vestida de sol, que representan a la iglesia fiel y a la iglesia apóstata. En donde vemos esta división en el papado, más bien es en las revelaciones privadas, Mario. Por ejemplo, lo que mencionaba Luis Eduardo, habrá dos papas, habrá dos ismas, dice también la Salet, la apostasía vendrá del vértice de la iglesia. En fin, son varias profecías que nos hablan de esta división. Fátima, el papa que huye de Roma. El papa que huye de Roma. Una ciudad destruida. Así es, así es. Y el cuarto y la tercer secreto que publiqué yo hace un poco aquí, por primera vez está ya impreso el documento que está perdido, que no quieren que se dé a conocer, en donde habla nuevamente de un falso papa y de esta división. Ahí es donde encontramos este tema. En las escrituras, no, porque digamos en las escrituras se cierran prácticamente con el Antiguo Testamento, y en el Nuevo pues no viene la iglesia, o sea, el futuro de la iglesia. Las profecías de San Malaquías, suponiendo sin conceder, como dicen ustedes los abogados, que sí las escribió San Malaquías y suponiendo que son verídicas, pues no queda un papa más, ¿no? En mi opinión, yo aquí, en esto creo que tenemos una opinión diferente. En mi lectura, este Papa Francisco sería un lema in persecuzione, y luego quedaría Petrus Romanus, que no es el último papa de la Iglesia. O sea, divides el lema in persecuzione, Petrus Romanus. Para ti es uno, en persecución, otro, Petrus Romanus. Y luego vendría el fin de la iglesia de los papas salidos de Roma, que es Pedro Romano, pero luego la iglesia cambiará de sede, la iglesia no estará ya más en Roma, por eso la Falé dice Roma perderá la fe, o sea, Roma ya no será más la sede de la iglesia, y yo entiendo que la iglesia regresará a Israel, de donde partió, a Jerusalén, y continuarán los papas hasta el fin del mundo. En Malaquías habla de los Petrus o de los Pedros de la iglesia romana. José Alberto, medio minuto. Sí, bueno, efectivamente yo no coincido, para mí es el penúltimo Benedicto Gloria Olive, y está todavía por manifestarse Pedro Romano, quien ya no será elegido en un cónclave, sino directamente del cielo, ya en una situación de tribulación. Pero creo que lo más importante, y es la conclusión, que no hemos hablado de ella, es para qué se da la parusía, ¿sí? Para qué Cristo retorna. Y es muy importante señalar, bueno, primero, gracias a San Juan sabemos Cristo en dónde va a venir, en dónde va a bajar del cielo y en qué momento. Y esto es en el norte de Israel, en el valle de Armagedón, estando, digamos, el anticristo a punto de destruir Israel. Y Cristo vuelve para tres cosas muy importantes. Primero, para derrotar al anticristo, encadenar a Satanás por 1000 años, como dice San Juan. Segundo, para llevar a cabo el juicio de las naciones desde el mismo Monte de los Olivos, donde predicó el discurso escatológico, restaurar la Eucaristía, que fue suprimida por el anticristo 3 años y medio antes. Y tercero, inaugurar su reino en el mundo. Entonces, esto es el por qué, o sea, ¿para qué Cristo viene? Para estas tres cosas. Pues me parece que es un cierre excelente del desarrollo de este tema. Y vea usted cómo, siendo investigador, se puede estar de acuerdo en algunas cosas y se puede disentir en otras. Muchas gracias, Luis Eduardo. Gracias. Aunque yo distingo entre parusía y segunda venida de Cristo. Para mí la segunda venida de Cristo refulgente es al fin del mundo. Pues qué tal que hagamos la parusía, un programa sobre este tema. Sí, que es para amplísimo. 2017. Sí, y es amplio el tema. Gracias, José Alberto. Gracias a ti, gracias por la invitación. Dios les pague su bondad de haber venido. Gracias por la invitación. Al contrario. Muchas gracias. Viene Marisa O'Farrell para presentarnos a un santo de esta semana, porque aunque ya huela a Navidad, también hay santos en medio de la Navidad o antes. Hola queridos amigos, como cada semana es un gusto saludarles.
Y pues hoy tengo el gusto de presentarles a un santo cuya memoria litúrgica celebramos el 20 de diciembre de cada año. Y se trata de Santo Domingo de Silos. Su biógrafo refiere que en una ocasión se presentó el rey de Navarra en el primer monasterio del que fue superior en la Cogolla, España. El rey le exigió que le entregara los cálices sagrados y lo más valioso que hubiera en el convento para los gastos de guerra. Santo Domingo le dijo: puedes matar el cuerpo y a la carne hacer sufrir, pero sobre el alma no tienes ningún poder. El Evangelio me lo ha dicho y a él debo creer, que solo al que el infierno puede echar el alma, a ese debo temer. El rey de Navarra lo desterró, pero al enterarse de lo ocurrido, el rey Fernando I de Castilla lo mandó llamar y le confió el monasterio de Silos. Ahora, queridos amigos, conozcamos más detalles de la vida de Santo Domingo de Silos. Posiblemente el nombre de este santo es más conocido por el famoso monasterio donde se estudia canto gregoriano, que por el mismo santo, quien nació cerca del año 1000 en La Rioja, España. De joven ingresó al monasterio de San Millán de la Cogolla, de los monjes benedictinos, donde recibió del Espíritu Santo la inspiración de interpretar a revelación divina contenida en la Sagrada Escritura. Pronto llegó a ser el superior de este monasterio, que en tan solo 2 años restauró totalmente de su gran deterioro. El rey Fernando de Castilla lo puso al frente del monasterio de Silos, que estaba en un sitio estéril y alejado, y que se hallaba en total abandono y descuido, tanto en lo material como en lo espiritual. Santo Domingo, que demostró gran talento para la restauración, lo convirtió en el monasterio ideal. Formó una biblioteca con los mejores libros de aquel tiempo y transformó aquella casa en un lugar de trabajo y oración. Además, Santo Domingo de Silos logró liberar a más de 300 cristianos que estaban esclavizados por los musulmanes, razón esta por la que se le suele representar acompañado de hombres encadenados. Su biógrafo afirma que no había enfermedad que las oraciones de este santo no lograran curar. Este es el santo que se le apareció en sueños 96 años después de morir a la madre de Santo Domingo de Guzmán, para anunciarle que tendría un hijo que sería un gran apóstol, razón por la que le llamaron Domingo, como al santo de Silos, y es por esto que muchas madres en España se encomiendan a él para que su hijo nazca bien y para que cuando crezca lleve una vida santa. Santo Domingo de Silos murió el 20 de diciembre del año 1073. Pues sí, Marisa, a veces es más conocido su monasterio de Silos que el mismo santo, ¿no? Sí, claro. Oye, qué bien que nos hablaste de él. Sí, por nada, Roberto. Ya muy casi es Navidad. Ay, sí, qué emoción. Es el tiempo más hermoso del año. Sí, precioso, precioso. Y es el momento más esperado por todos los niños. Pero celebremos al del cumpleaños. Ah, claro. El del cumpleaños es el niño Jesús. Sí. Dirijamos nuestra atención al pesebre de Belén. La Navidad es de los cristianos para los cristianos. Nada de felices fiestas. No. Feliz Navidad. Claro. Marisa, vámonos. Vámonos. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad y querido público, feliz Navidad y pásensela muy bien. No se pierda el próximo domingo nuestro especial de Navidad. A cambio de mis compañeros, el staff de Proyecto 40, a nombre de la producción de este programa, todos le abrazamos con ocasión de la Navidad. Le deseamos una felicidad, una Navidad llena de felicidad, de fe, de esperanza y de amor. ¡Feliz Navidad! Gracias. Hoy es uno de los domingos más felices del año porque hoy es Navidad. Hoy se unen el cielo con la tierra y lo divino con lo humano. El Creador se hace criatura. Y por ser hoy Navidad tendremos el grande gusto de entregarle el especial de Navidad del Pulso de la Fe. Sea usted bienvenido.
Es un gran gusto saludarle como cada domingo, hoy particularmente en este domingo de la Navidad. Ha pasado la Nochebuena, se ha celebrado la Misa de Gallo en todas las iglesias del mundo, especialmente en aquella Basílica de la Natividad en Belén de Judá, donde una estrella de plata marca el lugar preciso en el que nació el Salvador. Pasada la Nochebuena, hoy que es Navidad, a nombre de mis compañeros, el staff de Proyecto 40 y la producción de este programa, le deseamos de todo corazón que tenga una feliz Navidad, una Navidad llena de Dios y que realmente el del cumpleaños, el niño Jesús, nazca en su corazón, no solamente hoy, día de Navidad, sino todos los días de este año que está por concluir y del próximo que está por comenzar. Iniciamos este programa poniendo nuestra atención en el misterio de la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Mire. La Navidad va más allá de toda lógica humana, rebasa todo entendimiento y nos supera. Es misterio que nos inunda porque proviene de lo alto, que nos cubre con su trascendencia porque es eterna y que nos llama a la contemplación porque es cercanía, inmediatez y vecindad de Dios entre nosotros. El creador del universo no deja de sorprender a su criatura, como reza una antigua oración del Adviento. Esperábamos la gloria deslumbrante del Señor y tú nos mandaste un tierno niño en el silencio de la noche. Esperábamos un guerrero y tú nos has enviado un príncipe de la paz. Esperábamos al Dios fuerte y omnipotente y tú nos has dado un manso cordero. Teníamos mucho miedo y tú nos has dado el amor, la paz y la vida. Esperábamos recibir mucho de ti y tú has superado nuestra capacidad y deseo. Tú mismo te nos has dado, todo entero y para siempre. Esto para comenzar, queridos amigos. Para profundizar, recibo con afecto al padre Francisco Javier Becerra. Él es profesor en la Universidad Pontificia de México, profesor en liturgia. Y además tengo el grande gusto y el honor de poder decir que es mi profesor, cosa que me llena de orgullo. El padre Francisco Javier Becerra estudió su filosofía y su teología en el Seminario Conciliar de México, pero también, se lo diré, es ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en Administración en Construcción. Y además está cursando actualmente una maestría en Puebla en Bienes Culturales de la Iglesia. Bienvenido, Padre Francisco Javier. Muchas gracias, aquí estamos. Gracias. También he de decir que es un hombre a quien Dios le ha dotado de una gran espiritualidad y de una gran pasión y amor por la Iglesia y por Cristo Jesús y por lo sagrado. Padre, hoy que es Navidad, hoy domingo, que algunos están apenas tal vez como con el recalentado, ¿qué decir en torno a la Navidad desde el pulso de la fe? Pues es un momento para recordar no solamente el nacimiento de Cristo, no solamente un cumpleaños más del Salvador, sino cómo es que el Dios que es todo viene al encuentro del hombre. Cómo irrumpe en la historia de la humanidad y es el parteaguas, de hecho, ¿no? Ningún evento en la humanidad ha sido un parteaguas antes o después, solamente el nacimiento de Cristo, ¿no? Es un momento para entender que es el Cristo que viene al corazón del hombre, al encuentro del hombre en esta realidad, en esta dimensión que ya la misma espiritualidad del tiempo de Adviento nos va manifestando, ¿no? Ya la misma liturgia de cada semana del tiempo de Adviento nos va manifestando precisamente esa cercanía del Señor en esa triple, en esos tres ámbitos. El primero, recordar que Cristo, nació hace más de 2000 años, ¿no? Se encarnó con un motivo grandioso, la salvación del hombre. Pero también saber que estamos en algún momento llamados a rendir cuentas ante Dios. Nuestro caminar por este mundo algún día terminará y tendremos que rendir cuentas a Dios, pero no sabemos el día ni la hora. Cristo nació, sabemos día y hora, más o menos, ¿no? No sabemos día y hora en que seremos llamados a la presencia de Dios. Y el tercero, la segunda venida de Cristo, que tampoco sabemos día ni hora. Por tanto, la preparación que nos invita al tiempo de Adviento es precisamente eso. Sin embargo, la finalidad es llegar a la segunda solemnidad más grande de la Iglesia, que es la Navidad, después de un tiempo de preparación, en donde el encuentro del Señor será en el corazón del hombre, en la realidad del hombre y desde el hombre mismo. Es un parteaguas que provoca un nuevo conteo en el tiempo, un nuevo calendario.
el calendario gregoriano, revisemos todo lo que hemos vivido, debemos empezar una nueva cuenta, porque Dios ha venido a nosotros, ¿no? El Mesías se ha manifestado, algo tan esperado desde siglos. De veras, un parteaguas único. Qué manera de comenzar la del padre Francisco Javier, haciéndonos ver este parteaguas. Y luego nos ha dirigido nuestra atención hacia el Adviento y nos propone ver en la Navidad una responsabilidad nuestra hacia futuro. Estamos como que viviendo un tercer Adviento, ¿no? Cristo vino pero vendrá. Nacerá, bueno, no nacerá, vendrá a nuestro mundo con poder, con gloria, a reinar. ¿Y qué hay conmigo, no? Ese es exactamente el sentido para nosotros. Desde la realidad de nosotros es donde tenemos que ver las cosas, ¿no? Si lo vemos desde el ámbito de lo divino, bueno, nos podemos acercar, pero no podemos entrar al misterio de Dios. Pero podemos adentrarnos a nosotros mismos, hacer una introspección hacia adintra de nosotros y entonces darnos cuenta si yo realmente estoy preparado para celebrar con dignidad, con sencillez, con decoro, con el corazón preparado, una solemnidad como la Navidad, ¿no? ¿Sabe qué cosa es impresionante? Entre muchas cosas de este gran misterio, la humildad extrema. En México solemos decir que es gente humilde en vez de decir que es gente pobre, ¿no? Los mexicanos cuidamos eso, entonces, para no llamarle los pobres, los humildes. Pero es impresionante, Padre, porque en esta humildad que Dios lleva al extremo, rompe la pobreza. Es una humildad llena de riqueza. Porque ¿qué mayor riqueza podemos encontrar que arrullar a Dios en nuestros brazos? Es que es el Dios que es todo y se hace nada, pero haciéndose nada nos hace todo a nosotros, porque nosotros siendo nada nos hacemos todo con el todo. Por eso en la humildad siempre, en la pobreza, desde este ámbito de la vida espiritual y que algunos pues viven también en la vida personal, en la vida moral, tenemos que ver esta realidad de Dios en la vida del hombre, ¿no? La persona que se empobrece totalmente y se vacía de sí misma es la única que se puede llenar de todo. Renuncio a todo para tenerlo todo, en pocas palabras. Renuncio a todo para tenerlo al que es todo en mí. Y eso es el principio para mí de la misma Navidad, ¿no? Centrarme precisamente en el nacimiento de aquel que es todo y que se abaja mi realidad, porque no somos nosotros los que tomamos la iniciativa de ir a Él. Él es el que tomó la iniciativa de venir a nosotros, en un acto de infinito amor y de obediencia al Padre Eterno. Y ahí está precisamente enraizado el corazón del verdadero cristiano, en esa docilidad, en esa humildad y en esa obediencia, que es lo que contemplamos en el pesebre de Belén. Contemplamos la humildad, la pobreza, el abajamiento de lo que dice San Pablo, ¿no? Aquel que siendo todo se abajó a la nada, bueno, para rescatarnos del lodo en el que estábamos metidos. Y ahí está precisamente el gran secreto de la Navidad. Hacer una introspección y vislumbrar el portal de Belén desde nuestra realidad humana y desde nuestra posición, vislumbrar el portal de Belén, vislumbrar el pesebre del Niño Dios, así como en la Basílica de Santa María, ¿no? Precisamente, yo recuerdo que la primera vez que fui, yo no sabía que estaba la reliquia del pesebre, ¿no? Hasta que, pues, bajando a la escalinata, de repente empiezo a escuchar Ades de Fideles. Y dije, bueno, estábamos en septiembre, dije, porque están cantando, ¿no? Y al acercarme, pues se ve, bueno, pues el vidrio, ¿no? Y detrás la reliquia, y fue cuando me di cuenta de que estaba el pesebre y leí el letrerito, el pesebre de Belén. Bueno, pues fue un impacto, ¿no? Porque todo aquello que de pronto para nosotros, inclusive desde nuestra propia cultura, ¿no? Muy impregnados del ámbito de la cultura novohispana, de toda esa riqueza novohispana y cultural que hay en nuestro país, de pronto vislumbrar la realidad de dónde nació aquel a quien desde lejos celebramos a veces, porque no se tiene a veces posibilidad de poder ver las reliquias de cerca, ¿no? Pues es un impacto muy grande, porque entonces es como regresar en la historia e involucrarnos totalmente en el ámbito de aquel que nació, palpar de más cerca, percibir, sentir, y entonces ya no se ven las cosas de afuera, ahora las vemos desde dentro, y entonces la experiencia de la Navidad se transformó, por lo menos para mí en ese momento, y se transforma cuando uno
pone un pesebre en casa y no lo pone solamente como un ámbito ornamental, decorativo, sino como algo que, de hecho, esa fue la intención de Francisco de Asís cuando hizo el primer pesebre, ¿no? Tratar de reproducir de manera que no fuera ornamental, sino que la gente se acercara a un misterio que hasta ese momento no se podía aproximar de esa manera, tratar de acercar a la experiencia de una fe, de una mística que no tenían hasta ese momento. Entonces, contemplar en nuestra propia casa un hermoso pesebre, ¿verdad? Y hacer oración frente a esa imagen del niño Dios que está ahí, frente a la Virgen Madre y frente al custodio, ¿verdad? El gran custodio, el gran San José, cambia la perspectiva desde un mismo nacimiento que está puesto en casa. Es un misterio, también es una paradoja que nos hace confrontarnos, no porque se estrelle con nosotros, sino porque hoy el modelo de vida buscado por muchos, propuesto por una sociedad mercantil, es riqueza y poder. Y este misterio choca porque Dios nos muestra que Él ha querido ser pobre. ¿Qué es lo que Dios quiere? Ser un hombre pobre. ¿Qué es lo que Dios ha querido? Ser un humilde niño, sujetarse al gobierno de un carpintero, obedecer a un carpintero y a una aldeana de Nazaret. Es el misterio de la Navidad. ¿Qué sucedió aquella noche? La noche de la Navidad, miren. En nuestros días, en el tiempo de Navidad, la Sagrada Familia sigue peregrinando desde Galilea a todos los rincones del mundo, también allí donde hemos establecido nuestra morada y donde vivimos con nuestras familias. ¿Por qué no habría de llegar hasta allí el niño Jesús? Para recibirlo, dejémonos revestir de amor en esta Navidad y permitámonos escuchar el toque de la Sagrada Familia en las puertas de nuestras. Levantémonos y abrámosla de par en par para dejarnos seducir por el misterio de la Navidad y escuchemos que del Verbo Divino la Virgen preñada viene de camino si le dais posada. Seamos nuevos pastores que dialoguen con ángeles y acudamos a contemplar este maravilloso misterio. A Dios que nace en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra historia, en nuestra vida. Pues aunque a veces parezca que es muy pequeño todo eso, para San José sería el lugar más seguro para que su esposa pueda dar a luz al niño Jesús, toda vez que cada año es Navidad. Ve usted, eso que sucedió aquella noche, eso sigue sucediendo. La Navidad no es un misterio terminado. El nacimiento de Dios sucede en cada uno de nosotros. Voy a hacer una pausa, regresamos con más de este especial de Navidad. Espero que le esté gustando tanto a usted como a nosotros. Ya estamos de regreso, queridos amigos, hoy en este programa, hoy domingo de la Navidad, hoy domingo 25 de diciembre. Qué gran coincidencia que el programa El Pulso de la Fe de la Navidad precisamente se pueda transmitir hoy domingo de Navidad, 25 de diciembre. ¿Sabe usted? Una pequeña niña, una monjita hermosa, preciosa, una carmelita descalza francesa, en su convento de Lisieux, vivió la Navidad de una manera tan especial que les propuso a sus hermanas, las monjas, darle regalos al niño Jesús. ¿Pero qué tipo de regalos? De esta manera, vea usted, Santa Teresa del Niño Jesús, a quien llamé una pequeña niña y quien es doctora de la Iglesia, nos hace meditar así sobre la Navidad y el niño del pesebre. Santa Teresa del Niño Jesús escribió una recreación piadosa a la que llamó El divino pequeño mendigo de Navidad pidiendo limosna a las carmelitas, en la que narra cómo un ángel aparece llevando al niño Jesús en sus brazos mientras canta lo siguiente: En el nombre del que adoro les tiendo, hermanas, la mano, y canto por este niño que todavía no habla,
Para este niño Jesús, el desterrado del cielo, solo ha encontrado en el mundo indiferencia profunda. Por eso vengo al Carmelo, que todas sus caricias, alabanzas y ternuras sean para el niño Dios. Almas, que el amor las queme, al ver que el Dios inmortal se hace mortal por nosotros. Oh conmovedor misterio, viene a pedirnos limosna el que es Dios, el Verbo eterno. Luego del canto, el ángel deposita al niño Jesús en el pesebre y presenta una cesta con papelitos que tienen escrita cada una de las limosnas que el niño ha venido a pedir. Esas limosnas son un trono de oro, leche, pajarillos, una estrella, una lira, rosas, un valle, segadores, un racimo de uvas, una hostia pequeña, una sonrisa, un juguete, una almohada, una flor, pan, un espejo, un palacio, una corona de lirios, bombones, una caricia, una cuna, pañales, fuego, un pastel, miel y un cordero. Cuando el ángel termina de leer cada una de las limosnas que Jesús ha pedido, lo toma del pesebre, lo carga en sus brazos y canta lo siguiente. Le da las gracias el niño, va encantado de los bellos regalos que le han hecho, y en el libro de la vida los pondrá con sus nombres. Ha encontrado sus delicias Jesús en ustedes para pagar sacrificios, los sacrificios que hacen. Este niño tiene un cielo. Si permanecen fieles en contentar a este niño, les dará alas de amor para el más sublime vuelo. Un día en la Santa Patria, pasado ya este destierro, a María y a Jesús verán, así lo deseo. En esta Navidad podemos unirnos a estas limosnas y buscar qué darle al niño Jesús, ahora que es su cumpleaños y lo podremos arropar en nuestros brazos como lo hizo el ángel que vio Santa Teresa. ¿Qué tal? Así lo expresa Santa Teresa del Niño Jesús. Dios la tocó, ¿verdad, padre? Completamente, era una inspirada de Dios, definitivamente, ¿no? Solamente quien tiene experiencia de Dios en el corazón, quien ha percibido, puede expresar cosas así. Ajá. Si no, nos volveríamos meramente vagos y vacíos, ¿no? Murió pequeñita, de 24 años de edad. Si hubiera vivido más, ¿cuánto más nos habría dejado? Pero también nos conviene, porque ella dijo: con mi muerte haré caer una lluvia de rosas. Bueno. Muy convenientes. Qué lluvia de rosas, ¿no? El padre Francisco Javier Bautista es liturgista, ha sido maestro de celebraciones litúrgicas en catedral, es profesor de liturgia en la Universidad Pontificia de México, y esta materia maravillosa que da, que es la liturgia adecuada al arte sacro, ¿cómo es? Es la fundamentación teológica del arte sacro en la especialidad de arte sacro en la Universidad Pontificia de México. Y lo relaciona con la liturgia y nos hace ver los programas teológicos, así se llama, en las iglesias, porque nada de lo que hay en una iglesia es coincidental. Todo ha sido planeado, ¿verdad? Al menos no debería ser así. Al menos. Al menos sí. Los manteles deberían ser de tela todos, por ejemplo. Las flores deberían ser naturales todas. Bueno, padre, usted hablaba hace rato de San José. Qué impresionante figura, ¿no? Él quiso pasar inadvertido, y también a veces en la Navidad pasa medio inadvertido, pero está allí de pie junto al pesebre. Sí, es el varón insigne, es el santo que habla sin hablar, habla por sí mismo, su misma figura, su misma presencia es determinante y habla lo que muchos, a lo mejor no lo vemos por escrito, pero al entender la presencia de San José junto a la Virgen Madre y en custodia del Niño Dios, ver esa figura fuerte, erguida, varonil, que sin duda alguna tuvo que ser condecorado con todas las virtudes de un hombre para ser el custodio de estos grandes tesoros de Dios, ¿no? Es el hombre que de pronto al no hablar se pueden presuponer muchas cosas. Sin embargo, la verdadera hombría se ve en la obediencia y en el sometimiento, que a lo mejor en muchas culturas es exactamente lo contrario. Yo no me puedo someter. San José se sometió totalmente a la voluntad de Dios, ¿no? Ahí encontramos el sentido fuerte de la varonilidad de San José, sometido en obediencia, en el silencio, para que brillara el que es la luz y para que deslumbrara a la Virgen Madre, ¿no? Él se hace discretamente a un lado, pero que aunque se haga a un lado y que guarde silencio, para los que tenemos fe no pasa desapercibido, es deslumbrante, porque no se entiende a la Sagrada Familia de San José, no se entiende una paternidad
nutricia en el Señor Jesús si no está San José. No se entiende la protección y el varón, el esposo por antonomasia, San José, si no está junto a la Virgen Madre. Y el protector y compañero esponsal, que no esté solita, la Madre de Dios. El verdadero esposo, ahí se ve la imagen de un verdadero esposo, ¿no? El atributo que un verdadero esposo tiene que tener, lo que es realmente un matrimonio, ¿verdad? Una comunión total de idea, comunión total de espíritu y un respeto total a la Virgen Madre. Un respeto tan grande que yo creo que la contemplaba con un amor y una armonía, ¿verdad? Yo he visto a los papás cuando contemplan a sus esposas, a los que van a ser padres, que contemplan a sus esposas embarazadas, las contemplan con una ternura impresionante. Yo no me imagino a San José contemplando a la Virgen Madre, durmiendo, y él como custodio contemplando la escena de la Virgen embarazada, esperando al bebé, descansando, y él custodiando. Tuvo que haber sido una experiencia deslumbrante. Tuvo que haberlo dejado atónito. Yo creo que de ahí viene el silencio, porque era tanto lo que tenía que decir que no podía, no lo contenía de su humanidad, y por eso el silencio, porque no había palabras para expresar lo que él contemplaba. Mejor la arropa con sus brazos, que también la protegen, y se pueden hacer las cosas expresándolas con palabras, ¿no? Se puede amar y expresarlo, pero San José lo hace actuando. Es mejor la acción que la palabra a veces, ¿no? Pero claro, la palabra unida a la acción forma toda una amalgama y un contexto de lógica. Y esa es la vida cristiana. Una lógica de palabra y acción, de pensar. Pienso, hablo y lo actúo. Ahí está, ¿no? La misma Virgen Santísima, ¿no? Guardaba todas las cosas en su corazón. Claro, pero no las guardaba nada más para contenerlas, sino para reflexionarlas, las meditaba y las vivía. O sea, las expresaba con su propia vida, con su identidad de ser la Madre de Dios. San José de la misma manera. No hablaba, pero su actitud, su obediencia, decía todo. Y nos dice todo. Y continúa diciendo todo, porque el misterio de San José es tan insondable que se pueden hablar muchas cosas de él y se seguirán teniendo muchas palabras acerca de él. Pero entender el misterio de un hombre elegido por Dios, diferente en ese aspecto, la Virgen Santísima, pues inmaculada desde su concepción, para llevar a cabo la obra más grande que la maternidad divina, ¿no? Pero San José, al no ser partícipe de esta manera biológica, sin embargo, ahí está la grandeza del hombre que no participa de esta manera biológica, pero que tiene más mérito, porque abre su corazón en expectativa que yo creo que él nunca pensó hasta el momento en que la vio. Y cuando tuvo a Jesús en sus brazos como padre, cuando ella descansaba y dormía, que tenía que hacerlo, él tenía que ser el custodio. En ese momento, tenerlo en sus brazos, tener a Dios en sus brazos, tuvo que haber sido para él el momento más grandioso de su vida. Son las primeras manos que lo tocaron y los primeros brazos que lo abrazaron. Que lo cobijaron. Las mujeres me entienden bien. Para dar a luz se necesita alguien que reciba al niño. Y esas manos, esas fueron las de San José. Esa hermosa canción, Padre Francisco Javier, que dice, invitando al que se fue, ¿no? Vuelve a casa, vuelve al hogar. Hoy es Navidad. Eso no se le tuvo que decir a San José. Porque él nunca salió de casa, no. Además. Él es parte de la casa, él es parte de la Sagrada Familia. No podía salir de casa, ni lo hubiera siquiera permitido él mismo, ¿no? Que tuvo alguna duda, bueno, sí, le quedó clara. A él no se le tuvieron que decir dos veces las cosas. En su humanidad entendió lo que Dios le pedía y lo hizo. Un fiat también, ¿no? Sí. Nos conviene que San José se duerma, ¿no? Nos conviene porque el Señor le revela grandes cosas cuando está durmiendo. San Juan de la Cruz escribió una hermosa... Ay, bueno, San Juan de la Cruz, qué manera de escribir. Sí, un poeta. Nos invita a reflexionar también sobre la Navidad a partir de sus letras. ¿Cómo participar nosotros? No solamente ser espectadores del misterio que, mire, todo misterio no es para comprenderlo, ¿eh? No luche por comprenderlo, va más allá de nuestra razón. Un misterio es para vivirlo, para vivir este misterio.
Y es lo que estamos haciendo hoy. ¿Cómo vivir el misterio de la Navidad? San Juan de la Cruz define en un breve verso lo que sucedió la noche de Navidad en Belén de Judá. Oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Eso es lo que sucedió aquella noche, la más brillante del año, la más dichosa, la noche que fue testigo del acontecimiento que une el cielo con la tierra, lo divino con lo humano. En aquella noche el rey Herodes se trastornaba por la furia que le provocaba que otro rey naciera en su territorio. Unos pastores platicaban con los ángeles, una virgen daba a luz, un hombre recibía un hijo que no era suyo, unos sabios se desplazaban desde oriente y una estrella brillaba en el firmamento como nunca se había visto. El Creador se hacía criatura, el Eterno se hacía finito, el que es se hacía existente. Dios se hacía hombre y nacía niño quedando envuelto en pañales y rodeado de la fragilidad humana que Dios nunca había experimentado. Dios, el absoluto, el distante, el del cielo, se hacía cercano y se hacía vecino. Dios se había humillado para caminar en el mundo. La palabra de Dios en aquella noche bajó del cielo para sembrarse en la tierra. En esta Navidad podemos nosotros también, en medio de nuestra cotidianidad, aunque parezca increíble, platicar con los ángeles, contemplar a la Virgen que da a luz, ver cómo José recibe antes que todos al hijo que no es suyo porque es hijo de Dios, levantar la mirada al cielo y contemplar una y millones de estrellas que brillan, y finalmente ser como los pastores, que aún sin comprender puedan aceptar, postrarse y adorar a aquel que nació en aquella noche dichosa. ¿Ya ve? La Navidad no es solo para contemplarla, es para vivirla. Vamos a hacer una pausa breve. Digo, ¿por qué? Porque suspiro, porque un suspiro es eso, es un impulso del corazón. Y la oración es también un impulso del corazón. Y tener la mente atenta a estas cosas de las que estamos hablando hoy, eso es una oración. Orar es tener la atención puesta en Dios. Hoy particularmente en el niño del pesebre y en la Sagrada Familia de Nazaret. Una pausa, volvemos con más de la Navidad. Ya estamos de regreso, queridos amigos, hoy en el Pulso de la Fe con la Navidad. Más que hacer un programa, estamos celebrando la Navidad hoy en la televisión. Gracias a usted, gracias a todo este equipo de producción y a nuestra casa de trabajo, Proyecto 40. ¿Cuál es el relato de la Navidad? ¿Dónde podemos encontrar el relato de este misterio? En el Evangelio de San Mateo. ¿Y cuáles son las palabras que describen lo que sucedió aquella noche? Las siguientes. El origen de Jesucristo fue de la siguiente manera. Su madre María estaba desposada con José, pero antes de empezar a estar juntos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo pero no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado, cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo,
y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Una vez que despertó del sueño, José hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Pero no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo, a quien puso por nombre Jesús. Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Unos magos que venían de Oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Es que vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes, al oírlo, se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Así que convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le respondieron: en Belén de Judea, porque así lo dejó escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y gracias a sus datos pudo precisar el tiempo de la aparición de la estrella. Después los envió a Belén con este encargo: vayan e indaguen cuidadosamente sobre ese niño, y cuando le encuentren, comuníquenmelo para ir también yo a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Al entrar en la casa, vieron al niño con María su madre. Entonces se postraron y lo adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Pero avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, regresaron a su país por otro camino. Cuando ellos se fueron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: prepárate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Él se preparó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y mandó matar todos los niños de Belén y de toda su comarca, menores de 2 años, según el tiempo que había precisado por los magos. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen. Muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: prepárate, toma contigo al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, pues ya han muerto los que querían atentar contra la vida del niño. Él se preparó, tomó consigo al niño y a su madre y entró en tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí. Así que, avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea y fue a residir en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas: será llamado Nazareno. Así lo encuentra usted en el Evangelio de San Mateo. Padre Francisco Javier, hay un malo que aparece allí, Herodes, ¿no? Pero también aparece una cosa maravillosa, que en esa noche los ángeles llegaron a platicar con unos pastores, ¿no? Los pastores hablando con los ángeles. ¿Cómo meditar esto? La permisividad, Dios en su proyecto de salvación permite inclusive esto, ¿no? Herodes en ese aspecto era un personaje requerido y necesario dentro de la historia de la salvación, ¿no? El binomio del bien y del mal, siempre no puede hablarse del mal
sin la referencia del bien. No se puede hablar del bien sin referencia del mal. Se puede hablar del cielo y la salvación si no se tiene el parámetro de la condenación y el infierno, ¿no? Entonces yo creo que todos los personajes antagónicos, los mismos protagonistas, forman parte de esta amalgama de historias sin la cual carecería de un punto de lógica y de intersección, ¿no? Yo considero que esta parte precisamente es eso, exactamente eso. Herodes es el personaje antagónico que de pronto tiene que llevar a cabo una acción para que tenga una repercusión, y la repercusión es precisamente que se lleve a cabo la historia de la salvación. Y ahí está precisamente, yo creo, la identidad de este personaje. Esta maldad de Herodes va acompañada, tiene una palabra fuerte en Navidad, va acompañada de su estupidez. Pero es que muchas veces la maldad es eso, es ignorancia, ¿no? Totalmente. De hecho, la Navidad, la blancura de la Navidad, algunos dicen que se ve manchada por la sangre de los inocentes, ¿no? Los santos inocentes. Yo creo que le enriqueció. Es como ver todo en blanco en un lugar nevado y de pronto ver algo con un color tan refulgente que habla del fuego, del amor de Dios, del misterio de la caridad y de la expresión del amor de estos inocentes, por ejemplo, que dieron testimonio sin hablar. Aquellos que no podían hablar, hablaron más con su sangre y plasmaron en la blancura de la Navidad el rojo. Y ese rojo escarlata que habla de la pasión, del que está apasionado por Dios, del que vive una pasión desbordada. Eso es apasionarse, vivir en pasión, ¿no? Tener compasión es ese compartir una misma pasión, y ellos sin entender, sin tener todavía un desarrollo psicológico como lo plasman los psicólogos, que después de los 7 años se tiene conciencia, ellos en esa falta de conciencia a nivel humano, Dios les concedió dar un testimonio de fe tan veraz que impregnan y adornan y embellecen la blancura de la Navidad con el rojo escarlata de la sangre. ¿Qué tal? No lo vieron, no lo conocieron, pero dieron su vida por él. Qué testimonio más grandioso. Qué testimonio más grandioso. Ah, qué hermoso lo dice, ¿no? La sangre de estos niñitos mártires pinta la nieve blanca de la Navidad, la adorna. ¿Y los ángeles y los pastores? Los ángeles siempre han sido los grandes mensajeros de Dios, ¿no? Son aquellos que sí vienen al encuentro del hombre para decirles cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que quieren que hagan. Y en esta interacción, porque hay una interacción dialógica entre los ángeles y los pastores siempre, ellos escuchan. Ahí habría que ver siempre, yo siempre analizo los verbos de los evangelios, las acciones. Cada acción repercute, ¿verdad?, en una acción necesaria por lo que se les ha pedido. En este aspecto, los ángeles son enviados, llevan un mensaje y ellos escuchan y obedecen. Los pastores escuchan y obedecen, no someten a juicio, no someten en ningún momento al juicio, les creemos o no, simplemente creen, van, ven, contemplan al niño, contemplan a la madre y a San José, y se van alegres, se van llenos de aquello. ¿Cómo no estar llenos de alegría si acabas de ver el misterio de Dios encarnado? Totalmente fue el mensaje que habían recibido. Creyeron, obedecieron, fueron, contemplaron y salieron alegres, felices. Y con toda seguridad lo fueron a anunciar, porque aquel que ha recibido una experiencia tan grandiosa de Dios no se la queda para sí mismo. Y lo vemos en muchos evangelios, ¿no? El mismo Señor, no lo digan a nadie. Y ellos que hacen van y lo dicen. ¿Cómo contener una explosividad de alegría y de fusión, de agradecimiento tan grande a Dios y quedárselo callado? Me llevó usted mientras le escuchaba, me aventé un viaje virtual hasta Taxco de Alarcón, a la parroquia de Santa Prisca y San Sebastián, a la sacristía que está toda dedicada a la Virgen María con los cuadros de Miguel Cabrera, y usted me hizo ver ese cuadro de Miguel Cabrera de la Natividad, en el que el centro es el niño en el pesebre, le rodean su padre, su madre y los pastores, pero de este niño sale luz que ilumina los rostros de todos, y esos rostros de esos pastores están iluminados. Es que fue usted como lo dijo con palabras. un Pentecostés
diferente. ¿No? En Pentecostés recibieron una luz, las llamas de fuego. En el mismo portal de Belén se impregnaron del don del Espíritu Santo, seguramente. Pues si la misma Santa Isabel, simplemente al escuchar la voz de la Virgen María y al percibir la presencia de Dios en el seno de la Virgen, se llenó del Espíritu Santo. Ahora contemplarlo ya en carne, viendo la escena de la madre, que no hay una escena más tierna en la vida del hombre que ver una madre con sus hijos, con su recién nacido. Y ahora contemplemos a la madre por antonomasia. Sí. Y al hijo por antonomasia, a la perfección de la maternidad y a la perfección de la filiación, ¿no? Y al Padre nutricio en la contemplación del misterio, que tuvo que haberlo dejado pasmado a San José, contemplar aquello que había recibido en sueños y que había percibido por la fe, porque por la virtud se percibe más fácilmente los datos de fe. Y si San José era un hombre tan virtuoso, el dato de fe lo tenía a flor de piel, lo percibía como un artista percibe y tiene el sentimiento a flor de piel. Él tenía la experiencia de Dios, la sensación de Dios, brillaba, se exaltaba, y yo creo que después expelía y sudaba, podríamos decirlo, en un aroma de santidad, aquello del cual se había alimentado y había contemplado. Y lo mismo a todos los que estaban ahí, todos fueron protagonistas. Y lo curioso es que ese portal de Belén después se transformará en el árbol de la cruz, donde San José no estará presente, pero está la Virgen Madre, y vuelven a estar ya no los pastores, sino ahora otros personajes, pero siempre rodean y siempre contemplan el misterio de Dios desde el ámbito de la misma fe. Los pastores en el nacimiento, Santa María Magdalena, San Juan y todos los que contemplaron la crucifixión, también en una contemplación hacia el misterio de Dios. ¿Y sabe por qué no estaba San José en la cruz? Porque murió antes, ¿no? ¿Y sabe por qué murió antes? Porque de haber estado vivo no matan a Jesús. No lo matan. Primero vaya el segundo. Se agarra bofetadas él con Pilato y con todos los demás. Padre, el protector, es el protector, ¿verdad? El protector. ¿Será posible, Padre Francisco Javier, será posible que si nosotros también nos asomamos así en esta Navidad a contemplar al niño del pesebre, también nos ilumine el rostro como aquellos pastores contemplando este misterio? Si tuviéramos la actitud de Santa Isabel, porque dice el Evangelio, por escuchar la voz de la Virgen se llenó el Espíritu Santo. Y yo me pregunto, ¿seremos capaces de abrir los oídos espirituales? Si los abriéramos a través de la Virgen y la escucharíamos, contemplaríamos por su medio al mismo Hijo de Dios. Y al momento de contemplar el pesebre, podríamos adentrarnos totalmente en ese misterio, ¿no? No solamente en el ámbito cultural del arrullo del niño y todo esto que es muy bello, sino porque no lo arrullas en ti mismo, en tu corazón, porque no te arrullas el corazón, porque no preparas el pesebre y contemplas a la Virgen, pero desde ti, contemplas a San José desde ti y llénate de aquel a quien realmente estamos esperando recibir. Con esta propuesta, a ver, quien vaya a ir a misa hoy por la tarde, noche, tomemos esta propuesta del Padre Francisco Javier y vamos a pedirle a la mamá del cumpleaños que nos inspire esto. Ya viene Marisa O'Farrill para llevarnos de la mano hasta ese lugar, para mostrarnos el sitio del pesebre de Belén. Queridos amigos, antes que nada les quiero desear una feliz Navidad y muchas gracias por vernos en este programa. Así es, queridos amigos, Dios quiso sumir nuestra naturaleza y para ello se encarnó en el seno inmaculado de la Virgen María. Pero Dios también quiso crecer y desarrollarse en el seno familiar y para ello contó con la providencial protección de San José. Así es, Jesús, María y José formaron la familia de Nazaret. María haciéndose cargo de su casa, José trabajando para el sostenimiento de los suyos y Jesús creciendo en sabiduría y en gracia. Y es que Dios quiso hacernos ver lo bueno que es contar con unos padres y crecer en medio de una buena familia. En Navidad veamos también este gran ejemplo de amor entre esposos y entre padres e hijos en la Sagrada Familia de Nazaret.
La Sagrada Familia, formada por Jesús, María y José, es un maravilloso ejemplo propuesto por Dios a los ojos de su pueblo en el contexto de la celebración del misterio de la Natividad del Señor. Es imposible abstraer el acontecimiento de la encarnación y sobre todo del nacimiento del Hijo de Dios, de lo que significa la singularidad absolutamente única de esta familia, de la Madre María, Virgen Inmaculada y Purísima, que concibe al Hijo de Dios por obra y gracia del Espíritu Santo, cuando se halla desposada con José, y que da a luz a Jesús cuando ya ambos se hallaban unidos para siempre en un matrimonio totalmente virginal. En esa familia sin par, considerada antes y después del parto del Hijo, nace y crece el niño Jesús, en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y los hombres. La familia de Nazaret se constituye y forma en incondicional obediencia a la voluntad amorosa de Dios, que entrega a su propio Hijo al servicio de la realización en el tiempo de su último y definitivo designio salvador. El Hijo de Dios, autor de la vida, el vencedor del pecado y de la muerte, nos es dado a través de María como hijo suyo, uniéndose en cierta manera a todo hombre por obra y gracia del Espíritu Santo en un acto de amor inefable que supera toda capacidad de comprensión humana. La fecundidad espiritual del matrimonio de María y José es sublime. Su amor no admitía ser vivido y expresado de otro modo que el de la unión virginal. La familia de Nazaret abría así por esta vía sobrenatural el camino para la posibilidad de la experiencia plena del matrimonio y de la familia humana como santuario del amor y de la vida. El matrimonio y la familia necesitan más que nunca de la Sagrada Familia para reconocer eficazmente su propio origen, su sentido más íntimo y los elementos interiores y exteriores que los configuran según el plan de Dios, el Creador y Redentor del hombre. En el tiempo de la Navidad, al dirigir nuestra mirada hacia el pesebre de Belén, siempre veremos junto al recién nacido a la Virgen María y a su esposo San José. Los tres son fundamento de la familia cristiana. La Sagrada Familia de Nazaret, qué gran modelo, ¿eh? Como decía una vez, ahora me acordé, en paz descanse, Carlos María Bascal Carranza, me dijo una vez, mira, sí, aquella primera familia, Adán, Eva, Caín y Abel, el hermano mató al hermano. Pero no hay que ver a esa familia, hay que ver a la familia sagrada, a la familia de Nazaret, la de Jesús, María y José. Y todavía tenemos unos minutos más, Padre Francisco Javier, para seguir meditando en esto. Pero antes dígame, a ver, porque yo sé que nuestro público quisiera tal vez ir con usted a su parroquia. ¿Dónde se encuentra su parroquia? ¿Cuál es? Mi parroquia se llama Nuestra Señora de los Dolores de Tenancingo y está cerca de la delegación Iztacalco, en Iztacalco. Nuestra Señora de los Dolores, nada que ver con Navidad. No, bueno, Dolores de alumbramiento. No, pero ella no. Ella no los tuvo. No. Pero sí con el misterio de la pasión del Señor, ¿no? En Iztacalco, la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. En Iztacalco. En Iztacalco. Pero también, si usted quiere... por cierto, ya van a comenzar los nuevos cursos en la Universidad Pontificia de México. Inician la tercera semana de enero, me parece. Yo le recomiendo acérquese a arte sacro o a liturgia, algún diplomado, y podrá tener como profesor al Padre Francisco Javier y a otros más. Ya celebramos Navidad. Todavía se prolonga durante unos días, ¿no? La infraoctava. ¿Y luego todo el año qué? Pues es una de las grandes preguntas y cuestionamientos que de pronto nos hacemos al vernos involucrados no solamente en la Navidad, sino en todo el calendario litúrgico de todo el año, ¿no? Al iniciar el calendario con el tiempo litúrgico del Adviento, a culminarlo con la fiesta de Cristo Rey y reiniciar otra vez el Adviento, ¿no? El ciclo de la liturgia de la Iglesia, de la expresión celebrativa de la misma Iglesia. Y en cada tiempo parecería como que se queda aislado, ¿no? Para mucha gente. Ya pasó la Navidad y se quedó ahí la Navidad. Ya pasó la Semana Santa y la Cuaresma y ahí se quedó mi tiempo de penitencia y una oración. Es decir,
todo el año litúrgico, es verdad, nos va proponiendo una espiritualidad y una mística muy particular y muy propia para cada tiempo, que nos va a ayudar a crecer, por supuesto, en la virtud, en todo esto, ¿no? Sin embargo, no podemos olvidar que tenemos un camino trazado espiritual, también de índole personal. Podría yo estar en el tiempo pascual, pero yo me tengo que acercar a la confesión. Tengo que continuar mi camino de conversión, que no terminó con la cuaresma, con 40 días. Tengo que continuar todo el año mi proceso de conversión. De la misma manera, ¿cómo sacar al que nació en el corazón, en el pesebre del corazón? ¿Cómo sacarlo? Bueno, ahora te saco, te pongo en otro lugar y hasta la próxima Navidad te vuelves a entrar en mi corazón. No, la presencia del Señor nacido, así como la presencia del Señor crucificado, tienen que vivir totalmente y siempre en el corazón del hombre. Tiene uno que vivir esta identidad, que es la identidad cristiana, ¿no? Finalmente es un proceso de camino de conversión y la santidad es un sí cotidiano, un sí diario, que no es intermitente, debería de ser un sí continuo, ¿no? Como un sí continuo tiene que ser la experiencia de todos los tiempos litúrgicos del año, con su propia espiritualidad, matizada más fuertemente en cada uno, pero vivida durante todo el año. La Navidad no termina mañana. La Navidad no termina con los tamales en febrero tampoco. Desde la liturgia, Padre Francisco Javier, ¿cuándo termina el tiempo de Navidad? Termina propiamente con la fiesta del bautismo del Señor, ¿no? En enero. Sin embargo, hay que entender que el tiempo de la Navidad no solamente se concentra, sí, la parte central es el nacimiento del Salvador, pero conlleva distintas celebraciones. La de los santos inocentes, la Sagrada Familia y culmina, de hecho, esta octava de la Navidad con la gran solemnidad de María como Madre de Dios, ¿no? El 1 de enero. Ahí concluye, digamos, esta primera etapa de la Navidad, centrándonos ahora en el misterio de la Virgen Madre. Contemplamos el nacimiento del Salvador, pero no puede hablarse de un hijo si no se habla de la Madre. Bueno, hagamos una cosa. Se lo pido así, mire. Háblenos de la Madre. Vengas el próximo domingo. Otra cosa providencial, próximo domingo, 1 de enero, primer programa del año 2017, pero la celebración solemnidad de la Theotokos. De la Theotokos. La Madre de Dios. ¿Nos vemos el próximo domingo? Por supuesto, aquí estamos. Trato hecho, Padre. Feliz Navidad, queridos amigos. Feliz Navidad. A nombre de mis compañeros, el staff de Proyecto 40, a nombre de la producción de este programa, feliz Navidad. Le esperamos el próximo domingo, ¿eh? Hemos hablado hoy del Hijo, próximo domingo de la Madre de Dios.